¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por continuar con nuestra programación. Estamos en este día, martes 8 de abril de 2025, como siempre, dispuestos a llevarles a ustedes buena programación, buenos programas y, por supuesto, buenos análisis. Vamos de inmediato a hacer una lectura precisamente sobre la gestión y el tema de desarrollo local, tomando en consideración modificaciones territoriales que han sufrido, en este caso, varios municipios y, sobre todo, también ahora con estas reformas administrativas que en algún momento lo limitan aquellos márgenes financieros y operativos. Vamos a hablar precisamente de los impactos que ha tenido el tema de FODES, el tema de la recolección de basura, este nuevo aspecto que tiene que ver con el territorio, con los permisos ambientales y el último, esta ley de mercados, ¿qué impacto tiene? Vamos a hablar precisamente en un contexto de saber cuáles son, digamos, las expectativas que tienen los gobiernos municipales frente a esta propuesta que establece la creación de una dirección que administre mercados nacionales, espacios públicos en plazas y parques. Estos y otros elementos esta mañana, yo le invito a usted a que nos acompañe. El gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Economía, presentó recientemente a la Asamblea Legislativa una iniciativa que propone la creación de la Dirección Nacional de Mercados, una nueva entidad que estaría encargada de la administración y regulación de los mercados municipales y locales en espacios públicos. La propuesta busca centralizar la gestión de estos espacios con el objetivo de optimizar su funcionamiento, garantizar la salubridad y ordenar el comercio en el país. La nueva dirección tendría facultades como la adjudicación de puestos de venta, la regulación de tarifas, el establecimiento de horarios y la emisión de normativas para el funcionamiento de los mercados. Asimismo, se contempla la imposición de sanciones por infracciones que van desde multas hasta la revocación de puestos. Este proyecto ha levantado debate, pues algunos críticos consideran que podría ser un retroceso para la autonomía municipal. Para muchos expertos, la centralización de la gestión de los mercados podría limitar la capacidad de los gobiernos locales para tomar decisiones sobre sus propios espacios comerciales, un derecho que ha sido históricamente parte de su autonomía. Pero para analizar estos y otros temas, no se pierda esta mañana Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Gracias, Jonathan, por poner en perspectiva precisamente la temática que vamos a desarrollar esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a Hernán Carrasco, concejal de la Alcaldía de San Salvador Este. ¿Cómo estás, Hernán? Qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto. Buenos días para todos los que están desde temprano y, por supuesto, para toda la gente de San Salvador Este. Bueno, sin duda alguna, el tema de cómo ha venido administrándose los municipios hoy con esta nueva modalidad territorial en la que se le adhieren nuevos distritos ha representado, desde luego, un gran reto para los consejos municipales. Yo decía en la presentación, Hernán, sobre estas modificaciones y su impacto que ha tenido territorialmente hablando, pero no solo eso, sino que también en la parte administrativa y particularmente financiera. Hablamos de un FODES que se les limitó, hablamos de otros aspectos que tienen que ver con la recolección de desechos sólidos, hablamos de los permisos ambientales y ahora viene este nuevo esquema que establece la creación de una dirección que ya administre los mercados, es decir, que no sean las alcaldías. ¿Cuál es tu lectura en primera instancia de esta situación? Bueno, mira, yo creo que hay que hablar de estos puntos que por décadas manejaban las administraciones de las municipalidades y que realmente al final de cuentas, con FODES, sin FODES, con créditos, sin créditos, nunca lograron manejar, que son aspectos claves dentro de lo que es una sociedad, que era la basura, que hoy, por ejemplo, en lo que es San Salvador Este está Andrés, y con muchas interrogantes al principio. Entra a funcionar en el mes de diciembre, pero tú ves que Andrés está resolviendo el problema de la basura en San Salvador Este. ¿Sí? Algo que no había ocurrido por décadas bajo ninguna administración municipal. Y ahora, pues esta dirección de mercados, yo creo que hay que estudiarla, hay que analizarla, porque hay, obviamente, es un tema
un tema delicado porque afecta a la población en general. Acuérdate que la población en su gran mayoría va a los mercados a comprar. Estamos diciendo que la mayoría de los salvadoreños van al mercado a comprar sus productos. Y ellos obviamente están viendo esto con un poco de temor de que se vayan a incrementar los precios y obviamente los vendedores, los comerciantes, a que vayan a perder su oportunidad de estar ¿Ya vendiendo. tuviste tú la oportunidad de leer este anteproyecto y poder escudriñar aspectos medulares como los que me estás mencionando? Porque existe de alguna manera, no sé si prejuicios, pero existen muchas dudas alrededor de todos esos elementos. ¿Saben lo que pasa? La forma en cómo se va a concesionar, qué tipo de cobros van a tener, cómo impacta esto directamente en una alcaldía, si al final la alcaldía se nutre precisamente de la recolección de tributos, ¿no? Claro, ¿saben lo que pasa? Es que inmediatamente se menciona la creación de la Dirección de Mercados y obviamente empieza un sector, el sector de la oposición, empieza a atacar esto, sin conocer ni siquiera el proyecto. Yo incluso ayer estaba escuchando por ahí algunas voces de oposición y realmente atacaban y ni siquiera me da la impresión de que han leído la ley, porque hablan de, es que esto va a servir para la privatización. Si es que no es necesario la ley de la Dirección de Mercados nacionales para privatizar o para hacer un asocio. Al final hay un asocio público, hay una ley, ¿no? Claro, y tú lo puedes hacer y actualmente de hecho hay mercados que están bajo un asocio público-privado. Con la sociedad de economía mixtas también. Exacto. Descartamos eso. Lo otro es obviamente el temor que existe que estos comerciantes pierdan sus puestos. Ok, me dices que hay un manoseo político ideológico en esto entonces. Yo creo que exactamente. ¿Lo ves tan sano la propuesta como lo ves en el caso de Andrés, que sí está funcionando, mi querido? Está funcionando y justamente los mismos que decían que Andrés iba a ser un problema, Andrés está funcionando, la gente de San Martín, de Soyapango, de Ilopango, de Tonacatepeque ve los resultados, es otra historia. Y yo creo que al final lo mismo va a pasar con esto. Y ojo, porque en cuanto a las municipalidades, porque se habla mucho de perder la autonomía de las municipalidades, pero si tú te das cuenta, la ley está, o esta dirección va a estar creada para mercados nacionales, no municipales, que le da la opción al alcalde, al consejo municipal, de trasladar estos mercados a la administración o a la dirección de mercados, sí. Pero es en el caso de que la alcaldía, pues obviamente, haga este traspaso. ¿Y cuáles son los mercados nacionales a mercados municipales? ¿Hay ejemplos claros para entender un poquito lo que tú dices? Mira, es decir, para delimitar muy bien qué es lo que realmente es un mercado municipal o un mercado nacional. A ver, mercado municipal te lo puedo decir claramente. Obviamente vas a encontrar uno en cada zona. En Soyapango hay uno cerca de la alcaldía, en Ilopango está otro por la colonia Santa Lucía. Son mercados que son administrados completamente por la municipalidad, a diferencia de otros que sí son administrados por la administración central. Y es justamente estos son los que van a regir la nueva dirección. Y a estos son los que trata de ordenar, porque no es justo que siendo el lugar donde la mayoría de los salvadoreños vayan a comprar, pues obviamente sean lugares insalubres, sean lugares que no cumplen los requisitos mínimos. Tú vas a ver a muchas familias que van al mercado, pero antes y sobre todo era muy inseguro, no podías entrar. Ahora ya todo es más tranquilo, pero sigue siendo insalubre, los puestos son muy reducidos en caso de emergencia. ¿Y ese es producto de una mala administración? Fíjate que yo hace un par de años... Por lo cual estoy yo sustituyendo entonces, diciéndole apártate, alcaldía, alcalde, y ahora voy yo. Y te voy a decir algo, es algo realmente crítico, porque yo he hablado con algunos vendedores de mercado y yo les digo, bueno, ¿y por qué no se ha arreglado esto? Mire, nosotros hemos pedido que nos arreglen, que nos pongan las lámparas, que tapen las goteras, pero no lo hacen. Y nosotros lo hemos querido hacer y no nos dejan. Entonces, no hacen ni dejan hacer. Sí.
de alguna manera tú tienes que ordenar todo esto. Y yo creo que este orden, lejos de lo que se piensa que va a venir a encarecer los costos de los alimentos, creo que al contrario, va a venir a bajar los precios. Y en el caso de los agromercados, ¿cómo quedaría esto? Creo que no entran en esa dimensión de la ley, ¿no? Pues creería yo que sí entran. Porque también, acuérdate que la ley completa es espacios públicos y áreas comerciales, creo que algo así dice la ley. Bueno, te decía esto porque al final la expectativa corre sobre la base de si al haber una centralización, que es otro tema de discusión que me gustaría abordarlo contigo, ¿verdad? El tema de la centralización versus lo que es la autonomía misma, que se sustenta jurídicamente sobre bases constitucionales. Hay artículos que establecen la autonomía y el derecho de explotación económica de los gobiernos municipales. Pero bueno, el tema es que existe mucha expectativa alrededor de todo esto y en función de si esto es para mejorar, pues bienvenido, ¿no? Porque al final tú dices, hay mercados que dejan mucho que desear en cuanto a yo creo que la mayoría, seguridad, ¿no? Y otros aspectos de ordenamiento que se necesitan. Claro. Vamos a seguir hablando de eso. ¿Te parece? Voy a hacer una pausa. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Es hora de saborear precisamente con este buen clima que tenemos especialmente sobre la ciudad capital, que tuvimos un poco de lluvia, saborear una taza de café y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Disfrútelo porque rico es calidad. Así que buen provecho para todos ustedes. Vamos a continuar nuestra conversación precisamente con Hernán Carrasco, él es concejal de la alcaldía de San Salvador Este y hemos hecho una lectura así bastante ligera sobre este anteproyecto de ley que tiene la Asamblea Legislativa, que busca de alguna manera establecer nuevos parámetros de administración, creando una dirección que administre mercados nacionales y espacios públicos en plazas y parques. Estos cuando hayan sido intervenidos por el gobierno central, ya sea que esta haya sido también diseñada, construida y dice también el documento, o remodelada por cualquier dependencia del gobierno. ¿Cuáles son los alcances de esta medida? Creo que nos quedamos ahí por las dudas que en su momento se han generado. ¿Tú consideras que todo digamos, incertidumbre generada es producto de la oposición, me decías? Para mí sí. En algún momento, pero hay un temor sobre el tema de la centralización por parte de una sola identidad que en algún momento pueda generar un clientelismo político. Esos son parte de lo que se recogen en el diario Vivir y los comentarios. Otro aspecto es que tiene que ver precisamente sobre si a los comerciantes en su momento van a recibir algunas alzas precisamente en las concesiones de sus puestos, como los tienen hoy en día con las alcaldías, ¿no? Todos estos son parte de ese, digamos, baraje de cartas que están sobre la mesa, ¿no? Ahora mira, este punto del clientelismo yo creo que siempre se da y se está dando en este momento. Tú ves cómo los mercados nacionales y los mercados municipales a veces uno escucha y se entera, ¿no?, de ciertas situaciones, comerciantes que tienen 5 o 10 locales, y que tienen a toda su familia, sus amigos, toda la colonia metidos en los mercados y manejan una cantidad y eso no se ha logrado corregir. Y hasta cierto punto van fijando los precios de los productos dentro de los mercados. Y justamente el ordenar, el querer ordenar, el buscar un ordenamiento en general, creo que va encaminado a eso, a tratar de que se optimice la forma en que se manejan los mercados y esto obviamente incurra en una baja
de precio. Mira, los agromercados limpios, con horarios establecidos, la gente va, compra, no tiene ningún problema, y creo que son una alternativa mucho mejor y a precios que también se manejan en los mercados, incluso a veces mucho más bajos. Entonces, yo creo que esto es un ejemplo de lo que le espera a los mercados. Ahora, las municipalidades no van a dejar de perder. El artículo 50 de esta misma ley te habla que se podrá beneficiar de las inversiones que se hagan en estos inmuebles cobrando las tasas y los impuestos. Es decir, que te está diciendo, primero, porque hay muchos, a raíz de todo esto, dicen, no, es que las municipalidades van a desaparecer. Te están creando una ley donde se menciona que las municipalidades se pueden beneficiar. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que las municipalidades van. Ahí está, es el artículo 35 de este anteproyecto. Dice, el proyecto de ley de creación habla en el artículo 35, nos dimos paso a ver este punto en particular que tú mencionas. El precio en concepto de arrendamiento se determinará, dice, con base en el pliego tarifario aprobado por la Dirección Nacional de en este caso, medicamentos, dice. Dirección Nacional de Mercados, sería. Mercados, ahí hay un error, sí. Y el 50 es el que te decía, los municipios se benefician. Que hablan los municipios que se beneficien de la inversión de un mercado administrado por la Dirección de Mercados Nacionales, establecerán las tasas o impuestos municipales que estimen convenientes. Por eso yo te decía, que cómo se puede asegurar que en este caso los comerciantes no enfrenten alzas arbitrarias en los costos de arrendamiento. Son parte de la, digamos, dudas y el debate que debe de generar y va a generar, me imagino, en la comisión respectiva, que es la Comisión de Infraestructura, entiendo, en la Asamblea Legislativa que está viendo el caso. El mismo temor existía cuando empieza a funcionar Andrés. El mismo temor. Ahora con Andrés, entonces la tarifa de la recolección de basura va a subir y la recolección de basura no ha subido. Entonces, muchas veces, claro, son temores. Y ha funcionado, me dices tú. Y ha funcionado. Incluso, si nos vamos más allá, tú ves cantones en Tonacatepeque donde el servicio de la basura antes era prácticamente nulo y hoy sí lo ves todas las semanas presente en esos cantones. Entonces, claro, todo lo que busca un orden, lo que busca controlar un poco, a veces crea cierta oposición y es lo que y son esos elementos los que ocupa la oposición muchas veces para ir de frente y atacar. Pero y yo creo que ese es el gran problema que ha tenido y serio que ha tenido la oposición, que siempre a todas las medidas, sin analizar, va el ataque. Antes de sentarse, ver qué beneficios podría traer y qué consecuencias reales podría tener. Pero lo de privatizar, lo de las alzas, yo creo que hay que darle una oportunidad a que todo esto se mejore. El salvadoreño necesita una oportunidad para mejorar las condiciones en las que está actualmente viviendo y en las que puede llegar a obtener. Tú ves en otros países de África mercados muy parecidos a los nuestros, en países muy subdesarrollados donde los mercados son muy similares a los de El Salvador, pero ves en otros países donde se han preocupado de mejorar las condiciones de los mercados y por ejemplo en Chile, tú vas a un mercado en Chile y es realmente da gusto llegar, una limpieza, puedes llegar a comer. He tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones, conocí el mercado central, que está muy céntrico, ¿no? Y tú alcanzaste a ver la cantidad de restaurantes y buenos restaurantes que hay dentro. Entonces, y los precios no se suben, se mantienen. Una administración bastante eficiente en cuanto a ordenamiento y también limpieza, ¿no? Claro, yo creo que ese es el temor, es cómo se va a administrar. ¿Se va a lograr con una ley de esta naturaleza, más allá de los bemoles que se le pueden encontrar y que puedan identificarse, ¿no? Fíjate que para mí el único problema es que tendría que haberse creado también una figura de un ente controlador, fiscalizador de todas las acciones de las entregas de los puestos, verificación, pero sí hay dentro de la misma ley te habla también de la creación de un registro.
Espero que este registro sea público para que la gente pueda también constatar qué personas tienen puestos en el mercado, y esto con una sencilla razón, de evitar justamente que una persona tenga 5, 6, 7, 8 o 10 puestos, dejando sin oportunidades a otras personas que también quieren ganarse su pan diario, ¿no? Hernán, los municipios están sufriendo transformaciones. Hay una, digamos, tesis que se plantea, y es precisamente bajo ese grado de intervención que está teniendo el Ejecutivo, producto de la mala gestión que muchos gobiernos municipales han hecho. Como abogado, ¿cómo queda tú, en este caso, la figura, digamos, constitucional que habla sobre la autonomía de los gobiernos municipales frente a ese ímpetu de centralización que se está llevando a cabo con este tipo de leyes? Mira, yo creo que lo que tienes que valorar es que si... Como político y como abogado tengo esa pregunta. Claro. Yo creo que la valoración al final tiene que ser autonomía versus verdadero funcionamiento. ¿Ya? Porque si nos vamos a ir porque no, es que está perdiendo autonomía, bueno, sigamos teniendo mercados que no cumplen los requisitos de sanidad, sigamos teniendo el sistema antiguo de recolección de basura, que no funcionó, y cuando tú dices alguna, yo creo que el 99.99% de las municipalidades no ha funcionado. Sí, te y no ha casas funcionado con esa cifra. Yo creo que sí. El 99. El 99.99. Quizás por ahí una o dos se puedan escapar de esto, pero en la historia te va marcando que hay situaciones que las municipalidades tenían la obligación de controlar, de ver, y que no lo han hecho nunca. Yo sí creo que... ¿No le ves problema a la figura de centralizar? No creo. Pasando por alto el tema de la propia autonomía que tienen los gobiernos municipales. A ver, mira, tú dices, es que con todo esto la municipalidad deja de recibir ingresos. ¿Pero para qué eran los ingresos? Ahí tú tienes las planillas inmensas en muchas alcaldías, que obviamente sirve para pagar los salarios, porque llegaba un partido político, te metía 500 empleados, llegaba el otro partido, te metía otros 500 y te los dejaba en una situación que no los podías tocar. Y después llegaba el siguiente partido y metía otros tantos. Entonces, al final de cuentas, lo que tendría que hacer, los recursos que tendrían que ir encaminados hacia los proyectos de las comunidades, de la sociedad de tu municipio, se iban en otras cosas. Quizás lo del FODES hubiera sido bueno mantenerlo y haberlo controlado mucho más, porque el problema con el FODES es que lo ocupaban hasta para las campañas electorales, y se rebuscaban para encontrarle un lado a utilizar los recursos provenientes del FODES. Pero sí, en muchas ocasiones el FODES sí servía. Sí reconoces que tuvo un impacto negativo, ¿no? Yo creo que sí. ¿Tú crees que este otro tema en los de que sí ocupaban eso para lo que era? Aunque cabe, digamos, colocar también otro punto de debate, que era el que de alguna manera su mala administración los llevaba a pecar y caer en problemas de corrupción. Hay muchos casos que se mencionan. Pero ¿tú crees que esto en todo caso no va a afectar entonces también el tema de ingresos a la alcaldía? ¿O es obvio, no? Mira, te voy a hablar específicamente en la alcaldía de San Salvador Este. Ya el problema económico, financieramente, la alcaldía tiene un serio problema. Y tiene un serio problema por la cantidad de créditos que tenía y de acreedores que tenía la alcaldía. Ahora de San Salvador Este, que involucra los cuatro municipios, Soyapango, Ilopango, Tonacatepeque y San Martín. Desde ese momento tú ya tienes un problema, que no puedes utilizar mucho el dinero, enfocarlo a proyectos, porque lo tienes dirigido a pagar créditos, deuda, en la mayoría de los casos. Eso te limita bastante. Ok, es interesante, voy a aprovechar y el tiempo, voy a hacer una pausa y seguimos un poquito hablando del tema ya de la experiencia de manera real, concreta, que se tiene con, en este caso, Soyapango Este, ¿no? San Salvador Este. San Salvador Este, ¿no? Perdóname un poquito que todavía nos cuesta. Nos cuesta todo. Cuesta acostumbrar, a todos nos cuesta.
Vamos a hablar precisamente de esa experiencia que también se tiene, porque todavía sigo yo con el interés de poder comprender esa parte que delimita, esa frontera entre lo que verdaderamente es el ejercicio o el estamento o fundamento jurídico sobre la base de la intervención que puede tener la autonomía. Esto, desde luego, me lleva a plantearte y dejarte planteada la pregunta también. ¿Tú crees que es el camino que nos va a llevar en su momento a ver desaparecer los gobiernos municipales? Quisiera conocer tu opinión también alrededor de todo este tema. ¿Te parece? Voy a la pausa, son las 7 de la mañana con 30 minutos. Regresamos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hernán Carrasco, concejal de la Alcaldía de San Salvador Este, te agradezco muchísimo. Vamos a continuar en el abordaje de este tema que sin duda alguna, te decía, traza ese eje de frontera entre saber un poco la autonomía tan consolidada que puede tener un gobierno municipal para su desarrollo local y siendo la autoridad más próxima frente a la población, ahora con toda la intervención que el gobierno ha hecho. Ya lo mencionábamos anteriormente, el tema del FODES, el tema de la Dirección de Obras Municipales, que operativamente pues desarrolla las mega obras en todos los municipios. Pero hablemos un poquito de la experiencia en el caso de San Salvador Este, ¿no? Hoy con toda esta problemática, por cierto, ¿cómo está esta situación? ¿Cómo está trabajando el nuevo alcalde? Mira, ha sido desde el inicio una lucha constante por buscar lo que el Código Municipal te dice, que tienes que buscar la transparencia y ser transparente en la administración municipal. Nosotros carecemos de eso desde el inicio de esta administración. Primero con el alcalde José Chicas, que obviamente pues al final todo eso le trajo consecuencias. Y ahora con el señor Elías Aragón, pues obviamente esperamos que las cosas cambien. Se han visto algunas situaciones en cuanto a un inicio de apertura, pero esto obviamente solo es un inicio. Es necesario, yo creo que como consejo, tener más participación dentro de la administración de la alcaldía para salir con todo. Y te digo para salir con todo porque aparte del quehacer diario de la municipalidad, tú te das cuenta que también tienes que terminar de armar este muñeco que se llama San Salvador Este y que lo tienen que hacer ahora todas las municipalidades y que solamente tienen 2 años para terminar de unificar lo que antes eran 4 municipios, Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque. No es un trabajo fácil. Y no es un trabajo fácil si aún más no trabajas de la mano del Consejo. Y hasta el momento lo que son los concejales que acompañan siempre al nuevo y al anterior alcalde, pues obviamente ellos han tenido la hegemonía y el trabajo. ¿Está trabajando bien? ¿Está funcionando bien esta alcaldía? Hoy con esta transición o no este te puedo decir, nosotros hemos estado pidiendo informes. Sigue sin tener información. Y nosotros no tenemos información absoluta de cómo están dándose las cosas. Tenemos informe extraoficial de empleados, tenemos de la misma gente, hemos recibido denuncias de cobros que se están dando, de incrementos en algunos pagos, incluso hasta esta semana me mandaban el incremento aparentemente, por eso también voy a pedir que se nos informe al respecto, porque se le está aumentado una tasa
para la reparación de algunas pinturas o reparación o remodelación de un puesto de mercado, que antes te cobraban 1.25 y hoy por lo menos la factura que recibió esta persona aparecía a $12. Entonces queremos saber desde cuándo se han dado estos incrementos, cuál fue el procedimiento, porque todo esto tendría que pasar primero por Consejo para ser aprobado. Y obviamente esto no ha pasado por Consejo y por lo tanto no nos hemos dado cuenta. Y así una cantidad de lo de los cementerios, situaciones de cementerio, pagos también que se han incrementado. ¿Es una buena experiencia la que se vivió con este tema del resguardo de animales y que ha llevado a toda esa situación? Por cierto, no sé si el señor Chica ya apareció, se presentó o no. No. ¿O anda prófugo? Pues no tengo sé si entendido, prófugo, no según sé lo si hay orden de captura, no lo sé, pero según lo que decía el presidente, pues como que la fiscalía no había logrado encontrar indicios de algún delito, por lo tanto no anda prófugo, pero sí no ha llegado a ejercer su función. Es una gran experiencia en términos de administración, te decía, en particular, ¿no? Sí, pero de cómo no se deben hacer las cosas. Es una buena experiencia para saber no es así como se llama. No es así, y es ahí cuando tú empiezas a ver cómo funcionaba esta administración y cómo aparentemente va a seguir funcionando, te das cuenta del por qué el colapso o la debacle de todas las ciudades en nuestro país, de los municipios específicamente, por estas malas administraciones, por la mala elección de las personas que tienen que estar a cargo de las unidades principales de administración de una alcaldía, y ahora más cuando se tratan de alcaldías que han crecido de una manera enorme, no solamente en territorio, sino que también en cuanto a obligaciones y a tareas diarias que tiene que hacer la municipalidad. Este tipo de intervención que tiene el Ejecutivo a partir de toda esta hazaña o mala hazaña, que como podría considerarse una mala administración, es lo que conlleva precisamente a tener ese tipo de iniciativas. Es válido entonces comprender lo que está haciendo el Ejecutivo aún y cuando algunos juristas califican que se transgrede ese principio constitucional de autonomía, te decía, de las alcaldías. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Yo creo que hay que valorar si esa autonomía es como cuando pesa sobre una buena administración, un buen servicio. Es como cuando tú tienes un hijo adolescente. Sí. En la medida que tu hijo adolescente va mostrando responsabilidad, le vas dando más apertura, más libertades. Pero si ves que tu hijo no va cumpliendo, intervienes y vas cortando mucho beneficio. Aunque tenga 18 años, me quieres decir. Exacto. Entonces... y él ya es autónomo, digámoslo así. Claro, pero las alcaldías por décadas no han demostrado tener ni la capacidad ni la voluntad. Porque ahora sí es cierto que las municipalidades y la mayoría económicamente, financieramente están muy mal, pero también le ha faltado a los alcaldes ser creativos, buscar la manera en que puedan llevar ingresos a los municipios y que estos ingresos sirvan para proyectos. Y yo siempre les he hecho esa pregunta, ¿y se puede? Pues, bueno, ser creativo. Mira, tenemos el caso de Santa Ana Oeste. Sí, Sao. Bueno, creo que ellos han comenzado con una planta de embotelladora de agua potable. Lo de los sombreros no creería que es un gran proyecto, pero pero es un ingreso más que puede ser comercializado. Pero son ingresos más, y así una serie de ejemplos. Igual, salir a buscar la cooperación internacional creo que es también muy importante. Pero para eso, para que algún país que sea hermano, vecino, o algún país europeo que quiera ayudar y que están dispuestos a ayudar, pero tiene que tener enfrente un municipio que sea transparente y que dé la certeza que ese dinero se va a ocupar para proyectos y para mejorar la condición de vida de los ciudadanos. Y eso es lo que ha faltado. Por eso me atrevería yo a decir que en muchas ocasiones los municipios no han podido encontrar esa ayuda internacional. Ahora, sobre esa base, y voy a estar un poco concatenando tu experiencia como concejal en el caso de San Salvador Este, con estas experiencias que se están viviendo en términos generales. ¿Está funcionando muy bien entonces ahorita San Salvador Este? No.
No está funcionando. No, y voy a ser más justo, desconozco completamente cómo está funcionando. A ver, pero tú las sales voces, a la calle, ¿cómo puedes desconocer si tú vas a Soyapango, puedes ver los municipios, vas a Ilopango, vas a Tonacatepeque, creo que es el otro, ¿no? sí, San Martín, Tonacatepeque, Ilopango tú vas allí y Soyapango. y puedes palpar realmente lo que puedes ver para hacer una... Con lo que me encuentro es con las quejas válidas de la población. Falta de alumbrado, falta de proyectos. Bueno, yo salgo a territorio, yo trabajo en territorio todas las semanas y ando en los 4 distritos y ando constantemente, no he parado de salir a los distritos y haciendo pequeños proyectos con mis recursos y con los recursos también de uno de los concejales de Cambio Democrático que trabaja también conmigo. Pero tú te das cuenta ahí lo olvidado que están en cada uno de los distritos. Te das cuenta la falta de iluminación, los complejos deportivos abandonados completamente, los parques, los jardines. Entonces, por esa razón no está funcionando. Y a eso debería de ser. Y a eso suma las quejas que tienen los comerciantes, los ciudadanos, de que de repente le llegan facturas con incrementos, de que de repente ellos dicen, mire, yo ya tengo pagado mis recibos, mis impuestos municipales, pero ahora resulta que tengo que pagar cierta cantidad, no sé de dónde salió. Entonces todo esto te va diciendo que obviamente no hay una buena administración municipal. ¿Y esto es producto de la herencia del anterior o de la continuidad misma que sigue con el problema? Esto es una herencia. De lo que tú estás mencionando, ¿no? Esto es de una herencia, por ejemplo, Soyapango, la ex alcaldesa. Tras la destitución del señor Chicas. Y la ex alcaldesa de Soyapango detenida. También. Y los gobiernos anteriores que decían que hacían cosas y tampoco hicieron cosas y solamente fueron sumando. Porque es un municipio malogrado en esa parte. Ya lleva 2 problemas serios, ¿no? Porque toda la gente se da cuenta de algo, en el caso de Soyapango y también Ilopango, que los recursos que se obtienen son grandes, son muchos. Estás hablando de una ciudad donde la gran industria se ha ido a ubicar y está por décadas en ese lugar. Lo mismo Ilopango, donde hay una cantidad de negocios, empresas que producen y que entregan a la municipalidad una cantidad de impuestos pero muy significativa. Y eso es lo que han visto gobiernos municipales anteriores y de los cuales se han ido a aprovechar y se han convertido en gobiernos corruptos que han llegado solamente a sacar todos esos ingresos que llegan de una u otra manera, todos esos ingresos que han llegado a las arcas de la municipalidad y aprovecharse de eso para enriquecerse. Y ahí después, cuando no hay dinero, bueno, ¿qué es lo más fácil? Busquemos los créditos. Y es otra de las situaciones que vas creando créditos o deudas casi de los 100 millones de dólares en San Salvador Este. Ok. ¿Tú crees que puede toda esta corriente o esta tendencia de intervencionismo que están sufriendo los gobiernos municipales tiene como attach el hecho de desaparecerlos y entrar una nueva figura a jugar ese papel? No creo. Parece que voy chineando esta pregunta, voy a hacer una pausa comercial y vamos a hablar de esto cuando regresemos. Voy a aprovecharme de tu tiempo para también mencionar que teníamos previsto la participación hoy en el programa de la licenciada Victoria Gutiérrez. Ella es alcaldesa de la Unión Sur, que administra precisamente 8 distritos en el oriente del país, y vamos a hablar del desarrollo de la apuesta estratégica de inversión que está haciendo el gobierno con todo este proyecto Sur City 2, que por cierto fue inaugurado, pero lastimosamente se nos informa que ha tenido inconvenientes para llegar a nuestro canal. Se encontraba en cierto sector, precisamente donde había un atasco de vehicular, producto de un accidente en el sector sur de la capital. Lamentamos esta situación y esperamos pues entonces más adelante poder compartir con ella sus puntos de vista con relación a estos y otros temas que teníamos previsto llevar a cabo. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Regresamos.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ahora sí, no más tiempo para ir un poquito clarificando esta parte, ¿no? Relacionada con si todo este proceso de intervención que está teniendo por parte del Ejecutivo, ya sea por mala administración, si esto de alguna manera pues puede llevar a desaparecer a los municipios. No creo. O mejor dicho, a las alcaldías. Hay una corriente que se menciona mucho, que esto tendería a que desaparecieran municipios y que después se ocupara la figura de un gobernador para hacerse cargo de estas zonas del país, lo cual yo no creo. Y quizás, un ejemplo así sencillo. Hablábamos del artículo 50 de este proyecto de ley de la Dirección de Mercados. Sí. El artículo 50 te menciona que las municipalidades podrán sacar provecho de impuestos y tasas. ¿Para qué van a estar creando una ley donde se mencionan las municipalidades si la idea es desaparecer las municipalidades? Desde ahí creo que esa tesis es infundada. Ahora, yo lo que sí creo... ¿No ves en el horizonte algo así? No, lo que sí creo es que las funciones de la alcaldía... a partir de esa intervención pueda llevar a sustituir esa figura del alcalde por un gobernador. ¿No lo ves así? No lo veo así. Entonces, además de eso, electoralmente tampoco... Mira, las alcaldías siempre, históricamente, para los partidos políticos ha significado también el poder contar y estar de cerca en una zona donde obviamente tú puedes hacer trabajo, los partidos políticos lo ocupan para tratar de enamorar al votante y estar justamente a la par de ellos para las próximas en las próximas elecciones. Sí. Y esto lo han ido ocupando y lo han ido haciendo de esa manera también. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de quitar un municipio? Sí. Pero ¿cuál sería el objetivo de tener una figura como tal? ¿Para qué serviría? De alguna manera, digamos, peyorativamente hablando, algunos dicen, ¿será para que los días del difunto anden matando zancudos en los cementerios? ¿Para eso nos va a ocupar? Pregunto, dime, ¿qué razón hay entonces ese diseño? ¿Qué razón tiene ese diseño constitucional de los artículos que hablan sobre la autonomía y la potestad misma para proteger, digamos, estos derechos constitucionales que tienen en el caso de los gobiernos municipales? Uno de los principales objetivos de las municipalidades es el desarrollo local. ¿Se ha desarrollado localmente El Salvador? No se ha desarrollado. El desarrollo que ha tenido El Salvador ha venido dado justamente del gobierno central. Y tampoco le vamos a quitar lo que hicieron gobiernos anteriores en algunas situaciones que sí fueron buenas, infraestructura y otras cosas. O lo que está haciendo este gobierno también, dotando de infraestructura en zonas donde también ya se está viendo un incremento, por ejemplo, del turismo. Pero a lo que me refiero, que el papel de la municipalidad tendría que ir cambiando, como todo va cambiando en la vida del ser humano. Las funciones de la alcaldía también tendrían que ir orientándose justamente a fortalecer o a promover ese desarrollo local que tendría que ser el objetivo principal. Desarrollar el deporte, desarrollar el comercio dentro de la zona, son objetivos muy importantes. El problema es que todo lo enfocamos y vemos la autonomía, la llevamos a la par de los ingresos, y creo que ahí es un error, y justamente ese error nos ha llevado a esta parte histórica de que están viviendo las municipalidades. Cuando tú ves que solamente equiparan la autonomía a los ingresos y que esto te permite, en teoría, hacer proyectos, pero tú vas a los municipios y no ven ningún proyecto. Los proyectos vienen directamente del gobierno central, pero proyectos de las municipalidades, por lo menos en San Salvador. ¿Y cuál es el problema adentrándonos a las vísceras de los gobiernos municipales?
que no hay una apertura, como tú bien te quejas de que no hay acceso a la información, mucho menos a dar aportes, en el caso específico de tu La mala papel. administración, mala administración, alcaldes, o la falta de una apertura que te permita a ti también dar aportes, porque entiendo que tú has hecho votaciones de acompañamiento, claro, ¿verdad? En algunos casos, ¿no? Por cierto, ayer estaba un colega tuyo de concejal con Julio Valdivieso en el programa y hablaba particularmente de tu papel o del papel que juegan ustedes ahí dentro de esto. A ver, nosotros no somos oposición. Nosotros todo lo que sea de beneficio para la población lo vamos a apoyar. ¿El incremento de tasas tú lo acompañaste? Que hubo no hay incremento de tasas, no han habido incremento de tasas, por lo menos, y eso es una de lo que nosotros hemos pedido informe al alcalde, porque por lo menos si han existido incrementos de tasas o impuestos, no han pasado por el Consejo, y eso es lo preocupante, porque tendría que pasar por el Consejo antes de incrementarse alguna tasa o impuesto municipal. Partiendo de eso, es que nosotros también hemos pedido ese informe financiero y específicamente informe sobre estos aumentos, y lo hemos presentado la documentación con copia del sustento de por qué decimos que se ha incrementado. Lo que queremos saber es que ese incremento se dio en el gobierno municipal anterior o se dio en este. ¿Sigue el conflicto entre el Consejo Municipal o algunos concejales con el actual alcalde allí en San Salvador Este? Sí, yo creo que de hecho los que no somos concejales del partido que ganó la alcaldía. Partido aliado no tienes acceso a eso, me decías. No, jamás. Ninguno de los concejales ha podido tener acceso a ninguna información, incluso. ¿Y a qué se debe esto, Ardán? Perdóname. Mal manejo. Al final de cuentas, si tú sabes de administración, si tú sabes como profesional. ¿Capricho o egoísmo político? De todo un poco. Pero la ignorancia, dicen la ignorancia es atrevida, en este caso la ignorancia ha llevado a que al mal manejo de esta municipalidad por décadas. Hay que verse en el espejo de chicas. Yo creo que, y ese mensaje, fíjate que se lo mandamos al nuevo alcalde, al alcalde en funciones, y a todos los concejales que lo acompañan. Bueno, vamos a invitarlo al alcalde. Quiero hacerle la invitación para que nos comente sobre esto, para hablar un poco en equilibrio. Que se vea en el espejo del alcalde y también de la alcaldesa Montano. Mal trabajo y consecuencias. ¿Ya? Hoy ya no estamos para estar inventando y para estar aguantando corruptos. Y por lo tanto creo que ese es un buen mensaje que se ha mandado para que, y no solamente el municipio de San Salvador Este, sino que otros municipios también que tienen serios problemas, que también se vean reflejados en que si las cosas se hacen mal, pues obviamente eso trae consecuencias. Ha debilitado un poco toda la gestión, pero no tanto por el problema como tal, sino más bien la forma en cómo se maneja, en este caso, este municipio. Eso me quiere dar a entender. Claro, y la falta de transparencia hacia la población y para los mismos concejales. Nosotros, a ver, si me preguntas, ¿en qué momento están para cumplir, para terminar de unificar el municipio San Salvador Este como tal? Y a la fecha no te podría responder, porque no se nos ha dado lo hemos pedido, y no solamente Cambio Democrático, sino que otros partidos como Gana también lo han pedido, informe de cómo va avanzando este proyecto de unificar en un solo municipio, y no tenemos respuesta. Tú eres un hombre de racional análisis en términos de país, eres un hombre de comunicaciones, eres un abogado. ¿Todo esto tendrá un impacto político y electoralmente hablando, si lo queremos ver en las próximas elecciones? Yo creo que sí, pero fíjate que ocurre algo. Hoy la gente creo que se está fijando más en las personas, y eso es importante, porque creo que la oferta electoral para las próximas elecciones tiene que ir encaminada a la capacidad que tengan las personas a ocupar puestos, a sus antecedentes morales, éticos y sobre todo también profesionales, porque ya tenemos que dejar de irnos o de votar por el vecino que conocemos más, porque simpatizo con él, sino que buscar aquellos elementos
que te puedan aportar algo profesionalmente y también como individuo. Ok, el tiempo se nos fue. Voy a, desde luego, agradecerte a ti el que nos hayas permitido un poco tomar de tu tiempo que no estaba previsto, pero como ya dije, teníamos la participación de la licenciada Victoria Gutiérrez, alcaldesa de la Unión Sur, pero ha tenido un inconveniente producto de este tema que tiene que ver precisamente con un problema nacional, el tema de los congestionamientos. Sí, será otro más de adelante los que lo problemas. tengamos. Yo te agradezco a ti que nos hayas permitido conversar sobre estos temas. No, gracias a ti por la invitación y siempre estamos a la orden, porque también a nosotros nos sirve para llevar un poquito de información a toda nuestra población y específicamente a la de San Salvador Este. ¿Llevas en la sangre tu participación de nuevo correr por la alcaldía? Voy a adelantarme, aunque no esté tan próximo, pero bueno. Después de ver todo este desorden, este desastre, creo que es necesario. Es necesario. Bueno, no me lo descartas. Qué bueno, vamos a estar atentos a eso. Te agradezco muchísimo a ustedes, amigos que nos han sintonizado. Muchísimas gracias por ese voto de preferencia que tiene para nosotros y continuar con nuestra programación. Les agradecemos muchísimo. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.